Estamos enfrentando una situación crítica que podría afectar a miles de beneficiarios. En esta edición especial de Últimas Noticias de hoy, queremos alertarte sobre la amenaza inminente que están enfrentando los pagos del SNAP EBT, los cupones de alimentos. Mantente atento mientras te revelamos cómo esta situación podría impactar negativamente a quienes dependen de estos beneficios alimenticios. Es crucial estar informado y preparado para lo que pueda venir. No dejes pasar ni un segundo de este video, ya que vamos a proporcionarte información muy crucial sobre cómo protegerte y de qué pasos puedes tomar para garantizar la seguridad de tus beneficios. Pues juntos vamos a enfrentar este desafío y protegeremos el acceso a los alimentos para todos. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayudaría muchísimo para continuar trayendo estas noticias. La ayuda alimentaria que es brindada a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el SNAP, a nivel federal podría estar en peligro para miles de ciudadanos, incluyendo los niños, en todo el país. Este escenario podría volverse una realidad si se aprueba un nuevo proyecto de ley propuesto por legisladores federales. Tal y como está redactado, este proyecto de ley eliminaría la asistencia alimentaria para miles de estadounidenses en todo el país, incluyendo los niños. Detrás de esta propuesta se encuentra el senador Roland Roberts del Partido Republicano, quien ha presentado este proyecto a nivel federal. Aunque se están realizando ciertas modificaciones al mismo, existe una alta probabilidad de que se convierta en ley. Actualmente el proyecto se encuentra en revisión dentro del Comité Senatorial de Fuerza Laboral. Desde el año 2023, el programa de cupones de alimentos, el SNAP, ha experimentado varios cambios a nivel federal, siendo uno de los más significativos en la imposición de requisitos laborales para ciertos grupos de edad, además de los límites de ingresos que fueron establecidos por cada estado. Sin embargo, de aprobarse esta propuesta, conocida como la SB 562, implicaría que las agencias gubernamentales asignen a los participantes del programa SNAP un trabajo o un programa de capacitación para poder seguir recibiendo los beneficios alimentarios, a menos que trabajen por las 30 horas a la semana o califiquen para algunas exenciones establecidas. Se están haciendo muchas suposiciones erróneas sobre las personas que están inscritas en el SNAP, y creo que este proyecto de ley lo refleja profundamente, comentó Rhonda Rogombe, analista de políticas en redes de salud y seguridad dentro del Centro de Presupuesto y Políticas a nivel federal. He visto numerosos estudios que demuestran que imponer requisitos laborales no aumenta el empleo, pero sí aumenta la inseguridad alimentaria. Según datos del Departamento de Salud y Recursos Humanos a nivel federal, 1 de cada 6 habitantes del país contaban con el programa de cupones SNAP durante el año 2023. Cada vez que se restringe el acceso a los alimentos o se imponen barreras para obtenerlos, esto afecta a todos los miembros del hogar, especialmente a los niños. Y es que esto es uno de los pocos problemas que actualmente está pasando el programa SNAP EBT. Y es que el gobierno federal está interviniendo en los retrasos de los beneficios para ayudar. Los beneficios de los cupones en varios estados pasan meses sin ver sus beneficios realmente en SNAP. Y es que el problema es tan grave que el gobierno federal se ha visto obligado a tomar medidas. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria está siendo financiado a nivel federal, pero es administrado a nivel estatal y local. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, la Ley de Alimentos y Nutrición del 2008 exige que todos los hogares elegibles reciban beneficios de SNAP dentro de los 30 días posteriores a la solicitud o también a los 7 días para aquellos con beneficios acelerados. Y en estados como ser Colorado, donde es tan lento a la hora de procesar las solicitudes de SNAP,
que ahora mismo se encuentra entre los 5 últimos estados, según un plan de acción correctiva con el gobierno federal. Colorado está incumpliendo gravemente los requisitos federales, advirtió el Estado, el Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA el año pasado 2023, y esto ha resultado en dificultades para los hogares necesitados, los cuales no reciben constantemente el acceso a sus beneficios de SNAP dentro de 7 o 30 días. Aunque en algunas ciudades se están procesando más del 90% de las nuevas solicitudes dentro de los plazos requeridos, otros solo ven tasas de alrededor del 50%. En las ciudades más rezagadas, los empleados trabajan horas extras obligatorias para mantenerse al día con la acumulación de solicitudes. Pues el estado de Colorado prometió presentar informes periódicos al gobierno, detallando cómo están mejorando sus servicios. Y es que Colorado es solo uno de los muchos estados que están luchando por brindar beneficios oportunos. Pues el Newsweek informó que los trabajadores del Departamento de Servicios Humanos en el estado de Tennessee hicieron la transición a un nuevo sistema para procesar solicitudes, en el cual se le atribuyen los retrasos del estado. Un portavoz afirmó en esta publicación que aún están pendientes aproximadamente 20,000 solicitudes de más de 30 días. Pues la pandemia y los precios más altos en los comestibles han aumentado el número de inscripciones en el programa SNAP EBT en los últimos años. En una entrevista, la subsecretaria adjunta de nutrición del USDA, Stacy Dean, afirmó que las agencias estatales de SNAP están luchando para soportar un mayor número de casos. Pues el 8 de febrero, el secretario de Agricultura Tom Vilsack envió cartas a los gobernadores de 44 estados, el Distrito de Columbia, Guam y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, instándolos a reducir las tasas de error y mejorar la puntualidad del SNAP. Solo 6 estados no recibieron las cartas. Y es que según los expertos, las cifras de inscripción en SNAP en este año 2024 están disminuyendo, pero el nivel de inseguridad alimentaria en todo el país ha aumentado. Si la inseguridad alimentaria es una preocupación creciente, ¿por qué no reciben cupones de alimentos más estadounidenses elegibles? Según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, SNAP es uno de los sistemas de determinación de elegibilidad más rigurosos que cualquier otro programa federal de beneficios. Pues el año pasado, el fin de una expansión de los beneficios de SNAP durante la era de la pandemia, combinado con requisitos de elegibilidad más estrictos para el programa, resultó en un recorte muy significativo de beneficios y una disminución sustancial en la inscripción a SNAP. Pues el Congreso autorizó nuevos requisitos laborales, los cuales aumentaron el rango de edad laboral de los adultos sin hijos a 18 a 54 años desde 18 a 49 años anteriormente. Citando los datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la organización sin fines de lucro Feeding America informó que el número de personas que viven en hogares con inseguridad alimentaria ha aumentado a 44 millones, entre ellos incluido 13 millones de menores. Esto supone un aumento del 31% para todos los individuos y del 44% para los niños respecto a los años anteriores. A medida que los estadounidenses de bajos ingresos comiencen a sentir los efectos de estos nuevos requisitos laborales, estas cifras podrían aumentar. El año pasado se estimó que alrededor de 500,000 y posiblemente más cerca de 1 millón de los adultos de bajos ingresos del país perderían el SNAP a partir de este año 2024. Los requisitos también podrían poner a 750,000 adultos de entre 50 y 54 años en riesgo de perder su asistencia alimentaria. El estado de Arkansas es un buen ejemplo, pues SNAP ayudó a 460,000 habitantes de Arkansas de bajos ingresos, pues se descubrió que 1 de cada 6 habitantes de Arkansas enfrenta inseguridad alimentaria,
y el Servicio de Investigación del USDA informó que entre el año 2020 y 2023, el 16,6% de los habitantes de Arkansas lucharon contra la inseguridad alimentaria.